Buenas tardes, hermanos. Una vez más estamos con ustedes alabando, bendiciendo el nombre de nuestro Dios. Y gracias a Dios por el espacio que nos da en poder traer este canto, esta escritura y que podamos aprender en esta tarde. Bendice a cada uno de mis hermanos, que Dios sea con nosotros y vamos a iniciar con un canto especial. Hermanos, alabando el nombre de nuestro Dios con este tema que tenemos ahora, es la resurrección de Lázaro. Vamos a estar hablando de enfocándonos en el verso 11-25, pero dice la palabra de Dios. Le dijo Jesús a Marta: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo. Oramos, hermano. Señor, te bendecimos y te damos gracias por la bendición que nos das de poder, Señor, escudriñar tu palabra, poder
saber más de ella, Señor, y Señor, te damos gracias porque estamos, Señor, en este lugar alabando tu nombre y podemos llevar hasta sus hogares este mensaje, Señor, que podamos, Señor, recibir de Él lo que tú tienes para nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, bendícenos y así como a Lázaro, Señor, Padre Celestial, que llegues a nosotros, que nos ayudes a poder, Señor, a esperar en ti. No le hace que tarde 2 días. Bendícenos, Señor, y sé con nosotros y que podamos, Señor, transmitirlo a aquellos que lo necesitan, que lo necesitamos siempre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Tenemos este tema, hermanos, de Lázaro y recordando a Esteban cuando lo vemos allá en Hechos 7:54, donde Esteban es apedreado y casi lo están sepultando y está en agonía, porque en aquel tiempo los sepultaban con piedras. Entonces podemos ver que él está en medio, aquí en la tierra, en el sufrimiento, pero dice la palabra, dice el que miraba los cielos abiertos y ya no sentía las pedradas ni los golpes que le daban. Entonces él estaba ahí en medio. Yo pienso que en realidad es algo hermoso el poder estar viendo los cielos abiertos y mirando al Señor a la diestra de Dios Padre. Y él ya no sentía, sino miraba el camino hacia Dios. Y ese es un tema muy hermoso. Y podemos ver que este es un tiempo donde hay personas que no lo aguantamos. Es difícil de poder captar todo esto, pero vemos al hermano D.L. Moody se oía decir que a veces él en los últimos días de su vida, una mañana dijo, ustedes van a leer un día de estos el periódico donde diga, Moody ha muerto. Pero no le crean, no les crean, porque esa mañana estaré más vivo que nunca. Si usted conoce a Jesucristo como su Salvador personal, usted va a ser como Moody. Pero si usted no le conoce, entonces sí es tiempo de ponerse a cuenta, dice el Señor, ¿verdad? Y podemos ver tantos pasajes donde nos habla el Señor que vengamos y nos pongamos a cuentas. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y esto nos recuerda que Jesús tiene el poder sobre la muerte y solo Dios puede levantar a los muertos. Este es el último de los milagros de Jesucristo que se menciona en el Evangelio de Juan y viene precisamente al final del Evangelio. Este milagro tiene lugar una semana antes de la última semana de la vida de Jesucristo. Casi como vamos a decir, preestreno que de su propia muerte, porque él casi la ponía al par con ella. Dice que la muerte, la sepultura y la resurrección. Es un milagro que se menciona con detalle, nos lo dice Juan. Juan no deja nada, todo lo menciona, tanto detalle que nos da que pues, lo podemos ver claramente y lo vemos en 40 versículos que nos dice, como resultado de este milagro, los dirigentes de aquel entonces, los religiosos, se enojaron tanto que es posible pensar que este milagro podría verse como el último, vamos a decir así, clavo que le clavaban al Señor. Finalmente Jesús había hecho algo que ellos no pudieron hacer. El Señor estaba levantando a alguien de la tumba, a alguien que todos habían conocido y además sabían que había muerto. Ahora esta persona que había estado en la tumba por 4 días está caminando entre ellos. Es algo que no podían tener en su mente. ¿Cómo puede ser que esto esté sucediendo? A lo mejor no diciendo mucho, pero era un mensaje que no podían ocultar. Una vez más el episodio se lo relata que
en el orden que sucedió, así como una obra teatral, vamos a decir, con algunos de los personajes, unos presentes y otros después, pero termina en la tumba en Betania, donde Lázaro había sido sepultado. Conocemos en la primera parte del capítulo lo que podemos llamar una respuesta extraña a la muerte. En este capítulo hay tres cosas sobre la muerte. Una es la respuesta extraña, podríamos llamarle así, a la muerte. La otra es la respuesta triste. Y la tercera sería respuesta sobrenatural a la muerte. Pero vamos a ver, hablar de la respuesta extraña a la muerte. Jesús estaba lejos. Cuando Lázaro muere, él estaba en Berea. Lázaro murió en Betania, apenas estaba a pocos kilómetros de Jerusalén. Y en el relato se nos dice cómo pasó esto. Estaban entonces, dice, enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y Marta, que eran sus hermanas. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y la que enjugó los pies con sus cabellos, si recordamos. Y enviaron a alguien para decir a Jesús lo que estaba pasando. Señor, he aquí, el que amas está enfermo, le dijeron. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Ahora veamos que esta es una respuesta muy extraña en cuanto a alguien que está enfermo. Cuando vinieron y dijeron a Jesús que Lázaro estaba enfermo, ellos sí pensaban que Lázaro se iba a morir. Jesús dijo, no está enfermo de muerte, sino que está enfermo nada más, para la gloria de Dios. Si usted quiere a alguien y le preocupa, usted no va a decir de esa manera. Usted trataría de disculpar a la enfermedad de alguien diciendo que está enfermo para que Dios reciba la gloria. Francamente, cuando uno lee por primera vez el pasaje, le parece muy rudo o despiadado. ¿Cómo puede ser que recibir la gloria con la enfermedad de Lázaro? Yo creo que hay varias maneras que podríamos ver. Primero, Dios sabía lo que iba a hacer. Él sabía que iba a hacer un milagro, que iba a revivificar a Lázaro de ahí de la tumba. Y ahora sí vemos que el milagro iba a glorificar a Dios. Él sabía que la gente iba a hablar de lo que había pasado y que este milagro iba a darle gracias a Dios, y ya que nada como esto había sucedido antes. Solo Dios puede vivificar a los muertos. También él sabía que Lázaro sería un hombre que le daría gloria a Dios debido a lo que había sucedido. Es interesante que Lázaro sea un personaje famoso en la Biblia, pero en toda la Biblia no vemos que se mencione que haya dicho una palabra. Pero en esencia sí dijo mucho. Toda su vida es un mensaje. De hecho, fue la vida de Lázaro y su mensaje que no empujó a los dirigentes religiosos, a los mismos dirigentes de su paciencia. Nos habla también que Juan 12, 10 y 11 dice, pero los principales sacerdotes acordaron la muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. En otras palabras, cuando veían a este hombre que van a decir acerca de él, decían, estuvo muerto por 4 días y ahora está caminando por todas partes, y es por este Jesús, decían ellos. Estaban enojados por lo que había hecho, resucitado Lázaro. Muchos de ellos, dice su palabra, siguieron a Jesús. Eso más enojó a los dirigentes religiosos de ese tiempo. El milagro glorificaría a Dios y a Lázaro glorificaría a Dios. Entonces la Biblia nos enseña que los discípulos que también seguido del Señor estaban con Él en una experiencia con la muerte y la resurrección, iban a ser fortalecidos. Con la muerte y la resurrección, pero si ni siquiera esto los llevó a una fe
que fuera lo suficientemente fuertes como para llevarlos a través de la cruz. Como recordamos, cuando Jesús fue crucificado apenas unos días más tarde, el único que estuvo ahí fue el apóstol Juan. Todos los demás le habían abandonado y huido. También los amigos de Lázaro glorificaban a Dios. Es interesante que cuando la Biblia habla de esta muerte, nos da a todos detalles. Dice que cuando María y Marta perdieron a su hermano Lázaro por la muerte, todos los amigos de María y Marta se reunían para consolarlas. Nos dice Juan 11:19 que muchos de los judíos habían venido a Marta y María para consolarlas. Luego en los versículos 41 y 42 nos dice: entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto y Jesús, alzando sus ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sé que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que creas que tú me has enviado. Los amigos de María y Marta que hablaban se habían acompañado de todos esta triste experiencia. Estaban en la tumba cuando Jesús revivificó a Lázaro. La Biblia nos dice que llegaron a creer debido a este milagro. Así que los amigos de María y Marta se acercaron a Cristo a causa de lo que había pasado. Yo creo que recordamos a personas que en su vida han cambiado totalmente debido a lo que pasó, la muerte de alguien. Yo puedo recordar, estuve en uno personalmente, donde un tío mío fallece, y pude ver cómo uno de sus hijos, mi primo, se levanta y allá al frente de la congregación, porque eran todos los hermanos que estábamos ahí, y su padre estaba atendido, mi tío, y él ahí le dijo al Señor que él iba a agarrar el lugar de mi tío y iba a seguir predicando la palabra de Dios. Y es hermoso poder ver eso y poder sentir, porque es algo de que dice su palabra, que hay que estar con los dolidos, con los que lloran, ¿verdad? Y podíamos ver cómo ellos estaban así. Lo mismo ocurría en este episodio. Los amigos de María y Marta van a ser tocados por este milagro. Pero finalmente la cruz de Jesucristo glorificaría a Dios. Es interesante que Jesús mirara al futuro y viera que más allá de este milagro de resurrección, que iba a ser crucificado, el Evangelio de Juan notaremos que el Señor no se refiere a la cruz como su hora de glorificación, no simplemente el momento, volver al cielo, sino que la cruz llegó a ser su gloria. Así como él vio lo que le estaba sucediendo con Lázaro, él sabía en su corazón que le iba a hacer volver de la tumba. Jesús sabía que eso iba a empujar a los dirigentes también, a los dirigentes religiosos al extremo, y que al final le pondrían en la cruz. Lo aborrecerían y querrían quitarle su presencia. El milagro de la resurrección de Lázaro fue como la gota que derramó el vaso. Jesús terminó en la cruz en donde habría de morir. Pero si podemos pensar que es algo extraño cuando alguien dice que esta persona está enferma por la gloria de Dios. Entonces los versículos 14 y 15 leemos: entonces Jesús les dijo: Lázaro ha muerto y me alegro por vosotros. Él no haber estado ahí para que creáis, mas vamos a él. En otras palabras, Jesús permitió que los discípulos pasaran por esta misteriosa muerte que experimentaron todas las personas ahí. Preguntas sobre esta muerte los dejó desorientados, atónitos, con el propósito de enseñarles fe. Un comentarista decía en un tiempo, al estar estudiando, decía que en realidad dice que
que Dios hace esto con todas las personas, con todos nosotros. Así es como el Señor hace. Si Él quiere, usted confía en Él le pone en su lugar de dificultad. Y si Él quiere que usted confíe en Él grandemente, lo pone en un lugar de imposibilidad. Y daba un ejemplo como cuando va Saulo camino a Damasco y podemos ver que sí, en realidad es algo que pertinente ahí, ¿verdad? Que somos propensos a hacer las cosas por nuestras propias fuerzas. Decimos, Señor, tienes que ser tú. Yo soy absolutamente, completamente nada al Señor. El Señor haga su misericordia. Es por ustedes que sucedió esto, decía. Es para ustedes, discípulos. Es para su familia. Es para sus amigos. Es para los curiosos también. Pero también es por mí. Para que la repercusión de lo que estoy haciendo se conozca en la eternidad. En la eternidad, claro, de Dios. No tenemos el derecho de decir eso porque no tenemos la omnisciencia que tiene Dios. Nunca podríamos decir porque una persona está enferma o se ha enfermado, pero a veces podemos volver a Él y darnos cuenta que mediante la experiencia se ha dado gloria a Dios. Así que ese fue el propósito de Jesús. En los versículos 5 y 6, el aplazamiento de Jesús, notemos, dice, y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Ahora vemos esto, como que no hay conexión, dice el comentarista. Dice aquí, amaba a Jesús y a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Y creemos que nadie miraría esto con buenos ojos. En nuestro tiempo, si alguien nos llama o se accidenta o se enferma, vamos enseguida o cuando menos llamamos, pero casi siempre salimos corriendo. Pero esta respuesta extraña de Jesús nos pone a pensar y a meditar porque dice su palabra que Él los amaba, pero aún así se quedó. Se quedó allá 2 días más, donde estaba antes de ir a entender la necesidad de ellos. Pero Jesús sabía lo que iba a hacer. Él sabía que en el aplazamiento de su presencia muchas cosas podrían pasar. Él amaba a Lázaro, amaba a Marta y a María. Él quería expresar su amor hacia ellos de una manera que nunca más volverían a ser los mismos. A veces cuando el amor se aplaza en nuestras vidas es por alguna razón. ¿Había oído usted antes algo así? Hay veces que Dios pospone su llegada a nuestra situación para poder enseñarnos algunas lecciones. Hay 2 cosas que pasan cuando el amor de Dios se pospone. Primero, el amor usa la demora para aclarar nuestros propósitos. Si le pedimos algo a Dios y responde, nos hacemos la pregunta, ¿será que estoy en la voluntad de Dios? ¿Es así como debo pedirle? Y nos hacemos todas esta clase de preguntas. Pero es cuando nuestra fe crece. Se oye medio ilógico, pero así es. Y volvamos a orar y a pedir ahora, así como nos dice el Salmo 42, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Es un poder y vitalidad espiritual que es orada por el Espíritu Santo. Pero cuando oramos y Dios nos responde, también nos está confirmando nuestra fe. Es fácil confiar en el Señor cuando Él siempre está presente en medio de todo. También es fácil cuando elevamos nuestras oraciones hoy y la respuesta viene mañana. Pero si se ora hoy y la respuesta no llega mañana ni la semana que entra, entonces tenemos que decir lo que vamos a hacer, hay que decidirlo. Pero necesitamos saber cómo interpretar las circunstancias.
El- es interesante interpretar el amor de Cristo mediante las circunstancias. Esto es importante que lo hagamos porque si no analizamos las circunstancias, podríamos pensar que Dios se olvidó de nosotros. Porque las circunstancias no parecen demostrar su amor, pero cuando llegamos a un tiempo como este, es preciso interpretar esas circunstancias por el amor que todos sabemos que Dios tiene por nosotros. Y no dejamos que ninguna circunstancia devalúe ese amor. Ese amor que proviene de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. No es cualquier amor. Y vemos que Jesús esperó que vino en el momento preciso y sabemos que el tiempo de Dios es el tiempo mejor. Pero si hay alguna duda en esa tardanza, podríamos trasladarnos a aquellos tiempos cuando los judíos tenían sus ideas de que cuando el cuerpo moría, el espíritu merodeaba alrededor de los cuerpos por 2 días. Era parte de su tradición. Después de 2 días, el espíritu quedaba en libertad. Jesús no quería ir mientras hubiera alguna duda sobre la realidad de la muerte de Lázaro. A decir verdad, o usted está muerto o está medio, no, está muerto. Pero ahí había una discusión. Jesús vino, no vino, sino cuando todos sabían que Lázaro estaba muerto. Cuando Jesús llega, ya Lázaro estaba en la tumba por 4 días. Y así llegamos a la declaración de que Jesús, en los versículos 7, y ahora Jesús está tratando de explicarles a todos ellos. Dice a los discípulos lo que está pasando. Jesús dice que Lázaro estaba durmiendo. Y los discípulos dicen, sí está durmiendo. Y va a estar bien. No, dice, vamos a decirlo claro, Lázaro está muerto y leemos lo que los demás dicen. Me alegro, entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro está muerto y me alegro por vosotros de no haber estado ahí para que pueda demostrarles mi poder. En el verso 17 nos dice también, dice Jesús y halló que hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a unos 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano que había muerto. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. En el 23 le dice el Señor, Jesús le dice, tu hermano resucitará. Y Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Entonces los judíos que estaban en casa con ella la consolaban. Cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro para llorar ahí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies. Ella no reclamó. No solamente la tristeza de las hermanas, sino la tristeza del Salvador. Jesús, entonces, al verla llorando, a los judíos que la consolaban, acompañaban llorando, se estremeció en su espíritu y se conmovió. Y recordamos la porción de su palabra que dice, varón de dolores experimentado en quebrantos. Lo que iba a experimentar en pocos días por siempre silenciaría el pensamiento
de acudimos a alguien que no entiende las nuestras necesidades. Jesús se preocupó, se estremeció y lloró porque se identificó con ellos. La Biblia dice que nosotros que somos creyentes lloramos con los que lloran y nos regocijamos con los que se regocijan. Sobre esto es un don. Si Dios le ha dado la capacidad de entrar al dolor de alguien, dele gracias a Dios. Pídale fuerzas, gracia para consolar al desvalido. Jesús tenía ese dolor en su corazón y lloró. Y nos preguntamos, ¿por qué lloró si ya sabía en realidad lo que iba a hacer? A lo mejor lloraba porque podía ver a Lázaro en el paraíso y sabía que tenía que llamarlos de regreso. Lázaro estaba ahí hablando con Moisés y Elías seguramente y gozándose con el Señor, y entonces recibe una llamada de la tierra diciendo, vuelve al valle de lágrimas otra vez. Lázaro tuvo que morir 2 veces y Marta le dice, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. No te he dicho, le dice el Señor, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra y alzando los ojos de sol a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de las multitudes que están aquí alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, le hizo, Lázaro, ven fuera. Al que había muerto salió atada de las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatarle y dejarle ir. Es una historia tan hermosa que podemos analizar y ver, hermanos, que en realidad nosotros también tenemos hermanos, tenemos familiares y podemos decir como Marta, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano se hubiera salvado, mi amigo se hubiera salvado. Pero tenemos la oportunidad, hermanos, todavía. Vayamos y hablemosle a nuestro hermano que se ha alejado o no conoce al Señor. Tenemos, Señor, el tiempo, ¿verdad? No dejemos que se vaya. Hablémosle de su palabra. Dígale que el Señor lo está esperando con los brazos abiertos y que así como nosotros nos gozamos, así ellos también. Podemos recordar una vez más Esteban, ¿verdad? Él ya podía mirar el cielo abierto y el camino hacia arriba. Y eso es lo que nos ayuda a nosotros, nos consuela a que si estamos yendo en un camino correcto hacia el Señor, estamos en el lugar correcto, así como Esteban. Y hermanos, esperemos que también cuando estemos listos, que se abran esos cielos y poder ver al Señor a la diestra de su Padre Celestial. Gracias por su tiempo, hermano. Señor les bendiga. Oremos. Señor y Dios, te bendecimos y te damos gracias. Bendice, Señor, este mensaje. Bendice a mis hermanos. Bendice, Señor, a aquellos que por primera vez estarán escuchando, Señor, y los que también ya saben. Ayúdale, Señor, y que podamos ver, Señor, que en realidad te necesitamos. Nuestros amigos te necesitan y que sin ti nada podemos hacer. Bendice, Señor, tu palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos, los cánticos, y te pedimos, Señor, que nos des fuerza, nos des esa vitalidad de poder, Señor, seguir en tus caminos y que nada ni nadie nos separe de tu amor. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Jesucristo. Amén.